Bueno, pues vamos con las siguientes ponencias después de descanso. Vamos con este segundo turno de charlas de la mañana y comenzamos con Azucena Martín, biotecnóloga, redactora de Hipertextual. Os recomiendo seguirla en redes porque es súper divertida, aparte de que tiene unos hilos muy interesantes y cuenta cosas un poco raras, pero seguidla, de verdad, que es muy interesante. La serendipia de liar la parda, Azucena Martín. Bueno, yo en primer lugar quería darle las gracias a la organización del Gran Docencia por invitarme, pero sobre todo por darme una excusa para ponerme este vestido que lógicamente me compré sin pensar. Vale, imaginad por un momento que vuestro jefe os hace un encargo muy importante porque él se va a ir de vacaciones y no puede encargarse. Y vosotros no solo no lo hacéis, sino que os vais de vacaciones también y lo dejáis así sin hacer. Tela, ¿no? Pues si ahora os digo que precisamente porque a finales del siglo XIX hubo un empleado que tuvo esa grandísima metedura de pata, la inmensa mayoría de los que estamos hoy aquí estamos vivos. Es más, incluso puede que alguno nos haya salvado la vida varias veces. Pues esa es la historia de la que os voy a hablar hoy. Y es una historia que empieza en el año 1879, cuando Louis Pasteur estaba en la cresta de la ola. Y estaba en la cresta de la ola por varios motivos. En primer lugar, por sus estudios sobre fermentación. Es cierto que el proceso de obtención del vino y de la cerveza son procesos antiquísimos. Por ese entonces ya se conocían bien, pero no se sabía exactamente cómo influyen los microorganismos en que el vino de uva o de cebada se transforme en vino y en cerveza. Y él, que estaba por ese entonces estudiando microbiología, se dio cuenta de cómo intervienen estos microorganismos y no solo eso, sino que vio la manera de mejorar muchísimo el proceso con lo que eso supuso para la industria. Y ya que estaba estudiando eso, dijo, vale, determinados microorganismos en determinadas circunstancias nos dan cosas tan ricas como el vino y la cerveza. Pero ¿y si determinados microorganismos en determinadas circunstancias hacen todo lo contrario y echan los alimentos a perder? Es algo que también se intuía, pero no se sabía exactamente qué es lo que pasaba. Él lo estudió y así pudo obtener mecanismos que le ayudaron a evitar que los alimentos se echaran a perder. Es, por ejemplo, el caso de la pasteurización, en honor a su nombre, que es un mecanismo que utiliza el calor para detener o ralentizar la proliferación de microorganismos patógenos en alimentos líquidos y a día de hoy se sigue usando, por ejemplo, en la leche. Pero ya que estaba con los microorganismos, dijo, oye, que lo mismo también tienen que ver con las enfermedades. Por eso entonces había muchas epidemias, muchas pandemias, se sabía que las enfermedades se contagian, pero no se sabía cómo pasan de unas personas a otras. Y él dijo, ¿y si son esos microorganismos también los que saltan de persona a persona y hacen que las enfermedades se contagien? Esa propuesta suya se denominó teoría germinal de las enfermedades y fue muy útil porque ayudó a detener los brotes antes de que llegasen, bueno, algunos sí se transformaron en epidemia y pandemia, lo sabemos bien, pero antes de que fuesen más allá. Y precisamente por haber estudiado eso, contactaron con alguien de la industria de la seda. Resulta que por ese entonces había una epidemia grandísima con los gusanos de seda, se estaban muriendo a mansalva y nadie sabía por qué. Lo contrataron sabiendo que él estaba estudiando eso y él consiguió no solo detectar qué era lo que estaba matando a los gusanos, sino encontrar una manera de detener eso. Y eso fue muy útil porque ayudó a evitar que los gusanos se murieran y con ello salvó la industria de la seda, que por ese entonces era potentísima en Francia. Y ya que estaba salvando animales, pues también supo de que en las granjas de pollo había muchos animales, muchos pollos, muriendo del cólera aviar. Daos cuenta, industria de la cerveza, industria del vino, industria de la seda, granjas de pollos, Pasteur no era tonto, sabía dónde se metía. Pues bien, estaba viendo eso, que los pollos se morían del cólera aviar y dijo, bueno, vamos a estudiar la enfermedad. Era una enfermedad que no la descubrió él, la bacteria ya se conocía, se había descubierto bastante antes, pero por ese entonces la estaba estudiando un microbiólogo italiano llamado Eduardo Perroncito, que a mí me recuerda a esto, pero en realidad era este señor. El caso es que basándose en los estudios de Perroncito, consiguió aislar la bacteria, cultivar la bacteria y con esos cultivos infectaba a los pollos, dejaba que se murieran y cuando se morían los diseccionaba pues para ver exactamente cómo había afectado la bacteria a su organismo y buscas curas, vacunas de cara a un futuro. Pero se dice que a Pasteur le daba muchas con los pollos y no se atrevía a infectar a los pollos, con lo cual contrató a Karl Marx recién salido de la peluquería. No, en realidad Charles Chambellan, perdonad mi francés, y era un microbiólogo francés que le ayudaba, él se encargaba de infectar los pollos y luego Pasteur, pues junto a Pasteur, pues lo diseccionaba y tal. Y hubo un día que Pasteur le dijo, Charles, me voy de vacaciones, te dejo aquí un cultivo, infecta a los pollos y ya cuando volvamos de vacaciones los dos, pues ya seguimos con el protocolo habitual. Pero no sabemos qué es lo que se le pasaría por la cabeza a Charles, no sabemos qué le ocurriría, que el caso es que se le olvidó totalmente y se fue de vacaciones. La lió parda.
Y yo sé que en este punto muchos de vosotros estaréis preguntando qué harían vuestros jefes, de los que hablábamos al principio, si vosotros hicieseis esto. Y he de decir que Pasteur fue bastante magnánimo, porque no solo no lo despidió, sino que dijo, bueno, ya está, llegado a este punto, no te preocupes, coge el cultivo que te dejé antes de vacaciones, infecta a los pollos y seguimos con el protocolo habitual. Y eso hicieron. Cogieron el cultivo, infectaron a los pollos y cuando esperaban encontrarse los enfermos, se los encontraron felices como perdices o como pollos. Es verdad que tenían algunos síntomas, pero síntomas bastante leves, no estaban tan graves como se suelen poner con el cólera aviar. Pero a Pasteur no le extrañó, dijo, vale, ese cultivo ya tenía bastante tiempo, de antes de las vacaciones, no hemos controlado los nutrientes, no hemos controlado la temperatura, esas bacterias ya estaban débiles, no pasa nada. Seguimos con el protocolo habitual. Cogemos un cultivo fresco, infectamos a los mismos pollos que no está la vida para comprar nuevos y ya pues esperamos a ver qué pasa. Eso hicieron y de nuevo felices como pollos. De hecho, esta vez ni siquiera enfermaron de forma leve, no enfermaron. Estaban perfectos. Y Pasteur, ahí sí que se extrañó, pero dándole vuelta a lo que podría haber ocurrido, se acordó de Edouard Jenner. Edouard Jenner, casi un siglo antes, fue la primera persona que obtuvo una vacuna, la vacuna de la viruela, de la que tanto se habla estos días. Y lo hizo a partir de un proceso conocido como variolización. Era un proceso muy antiguo que se trajo a Europa desde el Imperio Otomano y que consistía en tomar muestras de las pústulas de los enfermos de viruela y meterlas bajo la piel de personas sanas. Así lo que se hacía era como imitar una infección, de manera que el organismo generase una respuesta defensiva que sirviese de cara a una infección real en el futuro. La verdad es que sí, se salvaron personas, pero también se murieron muchas. No era un proceso nada seguro, al fin y al cabo les estaban metiendo la viruela en el cuerpo. Entonces, Jenner quería mejorar ese proceso y vio la manera de mejorarlo al comprobar que las lecheras que trabajaban ordeñando vacas se infectaban de la viruela bovina, que es mucho más leve. Y después, si se enfrentaban a la viruela humana, no les pasaba nada. Entonces dijo, bueno, pues vamos a repetir el proceso cogiendo muestras de las pústulas de las lecheras. Lo hizo y así ya sí obtuvo una vacuna muy pro. Y entonces Pasteur sabía esto y quería imitar el proceso, pero él era consciente de que no es tan fácil, que no todas las enfermedades tienen una versión bovina más leve. Tenía que ver la manera de debilitar los microorganismos y la metedura de pata de su empleado le acababa de dar la respuesta. Con lo cual, así pudo obtener una vacuna contra el cólera aviar y además empezó a estudiar otras enfermedades. Y estaba estudiando la rabia cuando la madre de este niño un día se presentó en su casa. Este niño es Joseph Meister. Le acababa de morder un perro rabioso y, como es lógico, la madre estaba desesperada. Y ella había escuchado por París que Pasteur estaba desarrollando alguna especie de cura o algo, ya no sabía muy bien lo que era, contra la rabia, y le pidió que, por favor, que lo probase con su hijo. Pasteur le dijo que no, porque la vacuna no estaba lista. Pero después dijo, vale, de la rabia no se salva nadie, el niño se va a morir de todos modos, pues entonces vamos a probarla con él. La probó con él y el niño se salvó. Se salvó hasta el punto de convertirse en el guardia de seguridad del Instituto Pasteur de París. Y estaba trabajando allí, ya siendo adulto, cuando después de estallar la Segunda Guerra Mundial entraron los nazis en el instituto y fueron directos hacia la crista de Pasteur. Él intentó detenerlos, pero no pudo. Así que volvió a casa. Y una vez en casa se suicidó. Hay quien dice que se suicidó porque no fue capaz de salvar a su salvador. Hay quien dice que se suicidó porque no soportaba la idea de vivir una guerra. Probablemente fuese por lo segundo. Pero lo que es cierto es que tanto Joseph Meister como todos los que estamos aquí, como dije al principio, tenemos mucho que agradecerle tanto a Pasteur como al metepata de su ayudante. Muchas gracias.